IPCC report. Hello, good morning, good afternoon, or good evening. A nombre de la IPCC, me gustaría agradecerles a todos por participar de esta sesión mientras que presento algunos de los hallazgos en este informe especial sobre el calentamiento global de 1.5 grados acordado por los 195 miembros en 2018. Este informe es particular o singular de alguna forma porque responde a la convención de 2015 para que la IPCC produjera un informe especial sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 grados Celsius y obviamente las trayectorias de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como respuesta a esta invitación, se incluyó también que el informe debiese ser desarrollado en el contexto del fortalecimiento de la respuesta global ante el calentamiento global, el cambio climático, el desarrollo sustentable y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Próxima, por favor. En esta diapositiva vemos la portada de este informe con algunas de las cifras. Además, vemos el nombre simplificado de este informe como Informe Especial de la IPCC sobre el calentamiento global de 1,5 grados. Esto se produjo en un tiempo récord y además 91 líderes de 40 países participaron. Además, más de 40.000 comentarios fueron recibidos en procesos con expertos y representantes de gobierno que tuvieron que ser revisados uno por uno por los revisores de los capítulos del informe. Veamos parte de algunos hallazgos clave de este informe. ¿Dónde estamos ahora? ¿O dónde estábamos cuando se generó este informe o se finalizó en 2018? Se estimaba entonces que la actividad humana había provocado aproximadamente 1 grado Celsius de calentamiento global y es un rango bastante confiable de 0,8 a 1,2 grados Celsius y a este nivel teníamos un impacto en los sistemas naturales y humanos que ya se habían observado con muchos ecosistemas marinos y terrestres y muchos de los servicios que estos entregaban con un impacto ya percibible. Además, en caso de que se continuara a la tasa actual, este calentamiento global, tendríamos un aumento y también que se podría alcanzar 1,5 grados hasta el 2052 desde 2030. Ahora, esto nos muestra el gráfico hasta 2017 con el uso de diferentes conjuntos de datos y además con el calentamiento global antropogénico hasta el 2017, la línea naranja. Vemos lo que indica el rango probable de calentamiento global. Ahora, la línea trazada y la flecha alrededor muestra el rango estimado y probable de 1,5 grados Celsius alcanzado, que se alcanzaría si es que el nivel actual de calentamiento global continúa, como ya mencioné, para 2030 hasta 2052. Vamos a volver a esa diapositiva próximamente. Acá vemos que se estimaba 1 grado de calentamiento global por acciones humanas, como había mencionado anteriormente. Ahora se espera que fuera uniforme
en muchas regiones se experimentaría el calentamiento sustancialmente mayor a lo que se representa aquí, 3 veces más en el Ártico, como se puede observar en esta diapositiva. Esta nos muestra un cambio estimado y observable en las temperaturas por temporada entre el periodo de referencia de 1830 hasta 1900 y luego vemos hasta el 2015, desde 2016, vemos todo este sombreado en el Ártico en el diagrama. Hemos visto algunos resultados basándonos en las observaciones, pero ¿cuál es el cambio climático proyectado y los impactos y riesgos asociados? En el informe, la IPCC realiza una comparación de los riesgos potenciales del aumento de 1,5 grados en comparación al aumento de 2 grados y se proyecta que con 1,5 tendremos menos calor extremo y precipitaciones en áreas donde viven las personas. Y además, para 2100, el aumento global del nivel del mar será aproximadamente 10 centímetros menos a 1,5 que a 2 grados. Sin embargo, el aumento podría continuar durante siglos, ah, haciendo que 10 millones de personas menos estén expuestas a los riesgos del aumento del nivel del mar. Próxima, por favor. Además, se proyecta que existirá un impacto menor sobre la biodiversidad y las especies y menor impacto en la producción de alimentos esenciales como maíz, arroz y trigo, y que aproximadamente un 50% de la población global estaría menos expuesta a la escasez hídrica. Próxima, por favor. Además, a 1,5 grados Celsius existe un menor riesgo para la pesca y los medios de vida que dependen de ella. Y muchos millones de personas van a estar menos expuestos a riesgos relacionados con el cambio climático y a ser susceptibles a la pobreza para 2050. Próxima. Ahora, en la tercera informe de evaluación del 2007, el IPCC introdujo un marco para representar y resumir los impactos claves en los sectores y regiones, lo que se llama y se continúa llamando las 5 razones de preocupación que se ven aquí en este gráfico. Las RFCs en inglés muestran las razones y efectos del calentamiento global a las economías, ecosistemas y personas que se basan en la evaluación de la literatura. Con cada nueva evaluación se encuentra en un código de color de amarillo, rojo y morado que representan moderado, alto y muy alto en riesgos detectados. Las letras HCM M involucran el nivel de confianza en la transición. M es mediano, H es alto, VH, por ejemplo, es muy alto en inglés. Destaqué dos RFC, los sistemas únicos que están en riesgo moderado, pero que transicionan a un alto riesgo antes del 1,4 grados Celsius de aumento, que incluye los arrecifes, el Ártico y los glaciales de montañas y los puntos de biodiversidad en los MDP. El segundo MDP que destaqué se relaciona a los eventos de clima extremos, que son riesgos que impactan la salud humana, el bienestar, trabajo y ecosistema bajo impactos de oleadas de calor, sequías y otros eventos extremos. Siguiente. Presenté una muestra de los impactos del aumento de 1,5 grados. También en la siguiente sesión vemos algunos de los resultados del informe donde destaca otros puntos que, por ejemplo, se puede decir que el calentamiento de 0,5 grados sí importa, y esto es uno de los primeros 4
mensajes claves del informe de 1,5 grados. Ahora voy a mostrar las transiciones y rutas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Ahora, al inicio de la charla dije que limitar el calentamiento a 1,5 grados no sería imposible, pero sí requiere cambios de un nivel y que no tiene antecedentes. Ahora, en el informe de 1,5 grados, las emisiones de dióxido de carbono, CO2, tendrían que ser reducidas por alrededor de 45% el 2030 en relación al nivel del 2010. En cambio, el limitar el calentamiento global en 2 grados Celsius sería una comparación de 25%. Adicionalmente, las emisiones de CO2 para el 2050 tendrían que ser limitadas a un cero neto a nivel mundial y esto también el 2070 sería comparable con el aumento en 2 grados. También se tendría que reducir sustancialmente las emisiones no CO2 y su reducción tendría efectos directos y beneficios a la salud. Estas reducciones en particular limitan el calentamiento a 1,5 grados Celsius, requiere cambios a un nivel sin precedentes y una escala sin precedentes, como mencioné anteriormente, lo que incluye reducciones en todos los sectores: energía, transporte e infraestructura, agricultura, uso de terrenos y desechos, además de cambios en el comportamiento, como por ejemplo consumir comidas y alimentos menos utilitarios en el uso de carbono, cambios que requieren grandes inversiones en opciones en bajo uso de carbono. Ahora, al inicio de la charla, el limitar el calentamiento a 1,5 grados no sería imposible, pero sí requiere cambios a una escala sin precedentes. Ahora, en todas las trayectorias evaluadas, el 1,5 considera una reducción de las emisiones de CO2 por 45% para el año 2030 en relación a los niveles del 2010. En comparación con el límite de 2 grados Celsius, sería una reducción de 25%. Adicionalmente, para el año 2050 aproximadamente, las emisiones de CO2 tendrían que ser reducidas a un cero neto y para los 2 grados Celsius serían en nivel cero o cero neto para el año 2070. Simultáneamente, las emisiones no CO2, incluyendo el óxido nitroso, tendría que ser reducido sustancialmente sin necesidad de llegar al cero neto, pero su reducción conlleva grandes beneficios a la salud humana. Estas reducciones, en particular para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, requiere cambios a una escala sin precedentes en también muchas áreas como agricultura, transporte, uso de terreno, desechos, además de cambios de comportamiento, como por ejemplo consumir menos cantidad de alimentos de uso intensivo de carbono. Y con estos cambios se requieren inversiones en opciones de bajo uso en carbono. El limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius requiere que las emisiones de CO2 se reduzcan sustancialmente antes del año 2030. Esto significa que las contribuciones internacionales no están consistentes con el límite de 1,5 grados. Vemos que de las contabilizaciones de cada año se ve los resultados en el informe de IPCC. El IPCC evaluó muchas trayectorias de CO2 y esto muestra las características generales de la evolución
de las emisiones netas de CO2 antropogénicas y lo que se aprecia con un límite de 1,5 grados Celsius. Las emisiones antropogénicas también se pueden reducir con las extracciones o disminución antropogénica. Estas trayectorias son analizadas en el informe con el 1,5 con o sin un límite de overshoot, el exceso y también un exceso limitado está cerca de 0,1 grados Celsius o más. También hay excedentes temporales de 1,5 hasta el final del siglo, pero el volver a este nivel al final del siglo 2100. Esto también muestra que las trayectorias de CO2 adicionales con excesos tienen trayectorias que limitan un calentamiento global a 1,5, proyectan la eliminación de CDR, eliminación de dióxido de carbono, para compensar las emisiones residuales de CO2 y en la mayoría de los casos lograr el- la emisión negativa neta para volver el calentamiento global neto a 1,5. Las emisiones de CO2 puede ocurrir por una falta de opción, una alternativa y también los reemplazos. Hay varias opciones de eliminación de dióxido de carbono, pero la opción de 1,5 se basa en dos, la reforestación y también la bioenergía, captura de CO2. Siguiente. En esta diapositiva que reproduce la anterior hay cuatro trayectorias ilustradas en el modelo llamadas P1 a P4. P1 a P3 corresponden a trayectorias sin o con un exceso limitado. P4 tiene un exceso mayor que fue seleccionado para mostrar un rango de enfoques de mitigación y de esta forma tienen grandes proyecciones en el uso de terreno, desarrollos económicos sociales, incluyendo el crecimiento de sustentabilidad, entre otros. Esta diapositiva muestra las características de las cuatro trayectorias ilustradas en base a la ilustración anterior con las suposiciones subyacentes para P1 que está a la izquierda extrema. Aquí se ve la carbonización o menor demanda energética. En cambio, P4 es un escenario intensivo en recursos con opciones de estilos de vida que tiene alto transporte. Para P1 es el único CDR, la reforestación, que se muestra en café. Para P4, en cambio, vemos que la reducción de emisiones se ocupan mediante uso de tecnológicas, principalmente utilizando opciones de eliminación de dióxido de carbono, utilizando la captura y almacenamiento de CO2 que se muestra aquí en amarillo. Así que me gustaría resumir algunos de los hallazgos que ya mencioné de una forma específica en 4 puntos. La primera es que para limitar los riesgos del calentamiento global y en el contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza incluye transiciones que se pueden habilitar con una mitigación e inversiones y adaptación, instrumentos de políticas, también innovación tecnológica y cambios de comportamiento. Estas transiciones son sin precedentes en términos de escala y también implican grandes reducciones de emisiones en los sectores
una gran cartera de opciones de mitigación en una escala significativa de inversiones en estas opciones sería necesario. Este es el hallazgo 1. Número 2. Hay que evitar el exceso en el despliegue a gran escala de la eliminación de dióxido de carbono. Se puede lograr solamente si las emisiones globales CO2 empiezan a decaer mucho antes del 2030. Las reducciones en mediciones para reducir energía y limitar los despliegues de eliminación de dióxido de carbono a un par de miles de millones de CO2 con la captura de dióxido de carbono y CO2 y almacenamiento. Número 3, se evita los impactos de cambio climático, erradicación de pobreza y también reducción de las desigualdades si es que el calentamiento global es limitado a 1,5 grados Celsius en vez de 2 grados si la mitigación y las sinergias de adaptación son maximizadas con la minimización de compensaciones. Esto me lleva a recordar los 3 mensajes claves de este informe. El primero, cada aumento en calentamiento importa. Cada año importa y cada acción importa. Y finalmente, no nos olvidemos de que va a haber un informe de evaluación del grupo 1 al ciclo de evaluación donde estamos ahora, que se va a analizar y va a ser aprobado por los países en julio y agosto. Y este informe, esta contribución del grupo de trabajo 1, va a actualizar algunas de las informaciones entregadas durante esta presentación. Así que me gustaría agradecerles a todos